te gusta del periodismo? Eso es lo que te decía, que al final es la posibilidad que tienes para acceder a historias o para acceder a personas que de otra manera nunca jamás accederías. Yo por mi trabajo viajo muchísimo, he conocido lugares maravillosos, lugares muy complicados también y bueno, yo he conocido a gente increíble. ¿Cuál es la experiencia más positiva que has vivido? La experiencia más positiva, pues no podría decirte una. Igual me quedo con Encarcelados, que fue un reto para nosotros, veníamos de callejeros y hacer un programa de españoles encarcelados en las cárceles más peligrosas del mundo era una aventura complicada y era un reto muy difícil. Lo más positivo al final es cuando se consiguen cosas. No suele pasar, pero por ejemplo después de Encarcelados se hizo una propuesta de ley para ayudar a los presos que nosotros habíamos mostrado en los reportajes, ¿no? Habíamos reflejado cómo se vulneraban los derechos humanos en estas cárceles y gracias a esto yo creo que se ha empezado a cambiar un poquito la situación, se han producido muchas extradiciones, han venido presos aquí a España, traslados de presos, entonces cuando pasa algo bueno o cuando consigues cambiar las cosas, que no suele pasar muy a menudo, yo creo que eso es muy gratificante. ¿Y en negativo? Y en negativo, al final siempre yo le saco lo bueno a las cosas. Son programas difíciles los que yo hago y algún susto sí que he tenido. Pues alguna amenaza que nos han hecho después de sacar algo que normalmente entramos a lugares donde las cámaras no son bien recibidas. Entonces no solamente es el momento en el que entras y estás en un sitio peligroso, sino que después cuando lo emites hay veces que puedes tener problemas. ¿Y has tenido muchas amenazas? No, dentro vamos haciendo un balance pocas y las hemos llevado bien, pero siempre te asusta, claro. ¿Has tenido algún problema por ser mujer? Yo creo que al revés. Sí es verdad que yo siempre llevo muchos años trabajando con Jalis, trabajamos los dos juntos y a la hora de repartirnos los temas, muchas veces, por ejemplo al Congo, que fue el primer capítulo de Tierra Hostil, África me daba mucho miedo. Ahí decidimos que era mejor que fuera Jalis, o en Ucrania, que estaba en plena guerra, pero la verdad que no, al revés, no he sentido nunca, no he tenido nunca ningún problema, ¿no? Bueno, te hemos visto en varios programas de televisión como Callejeros, Tierra Hostil o Encarcelados. ¿Cuál crees que ha sido el más complicado? En Tierra Hostil, sin duda. En Tierra Hostil. Después de Encarcelados yo decía, es imposible hacer un programa más difícil que Encarcelados, porque conseguir los accesos a las cárceles fue muy difícil y luego es verdad que eran situaciones bastante complicadas para grabar. Pero cuando ya tenías el acceso a la cárcel, ya era darle al rec y grabar y grabar y grabar. En Tierra Hostil al final ha sido muy difícil porque estás en lugares conflictivos, pues ya sabes que hemos visitado lugares peligrosos y al final ahí estás al aire libre, digamos, o sea, estás en una favela que por mucho que no tengas muy controlado, por mucho que vayas acompañado de la persona que tienes que ir, puede haber un fuego cruzado, puede haber un tiroteo en cualquier momento y la producción ha sido muy difícil. Y los españoles también, encontrar a los españoles no ha sido fácil, que los españoles quisieran hablar no ha sido nada fácil, ha salido muy bien dentro de que era muy ambicioso lo que queríamos conseguir y yo creo que ha sido el más difícil de todos los proyectos. ¿Qué prefieres? ¿Hacer reportajes en España como Callejeros o en el resto del mundo como en Tierra Hostil o Encarcelados? La verdad que las dos cosas me gusta. A mí me encanta viajar, o sea, me encanta viajar y siempre hay realidades que pueden parecer muy lejanas, pero al final nos afectan a todos. En el caso de Tierra Hostil decíamos, bueno, que le va a importar a un español las bandas criminales de Colombia, por ejemplo, ¿no? Porque siempre en el periodismo se busca la cercanía y en la televisión mucho. Sin embargo, al final dices, bueno, aquí los chavales se meten rayas, mucha gente se mete rayas todo el fin de semana en los baños de las discotecas y al final para que tengamos la droga aquí en Europa, España es la puerta de entrada de la droga, la gente se está matando en las barriadas de Colombia, ¿no? Por la distribución de la droga. Entonces, ya te digo, hay temas interesantísimos en España, no me gusta cerrar ninguna puerta. Yo, por ejemplo, a partir de ahora sí me encantaría compaginar reportajes en España y fuera de España. Hablando un poco sobre el proyecto más reciente en Tierra Hostil, ¿estuviste a punto de abandonar en algún momento? Hemos tenido momentos complicados de abandonarlo porque yo soy así y es como ya me comprometo con una cosa y lo hago, pero sí tuve momentos después de Venezuela, por ejemplo, dije no me compensa porque lo he pasado fatal, luego se te pasa, ¿sabes? Yo también soy muy optimista y me encanta mi profesión, me encanta mi trabajo
Y sí he tenido algún momento de me quiero ir, o sea, no quiero seguir haciendo esto, pero nada, se me ha pasado en 2 minutitos. ¿Has sentido que tu vida ha corrido peligro? Yo creo que en ningún momento. Sí ha habido momentos delicados, o sea, ha habido momentos que he dicho, me quiero ir de aquí rapidito. Yo tenía un compañero en Callejeros que siempre nos dicen, ¿habéis corrido? Y dicen, correr no, pero andar rapidito muchas veces. En Venezuela fue bastante difícil, por ejemplo, el momento en el que entrevistamos a los secuestradores. Cuando estás con delincuentes, porque parte del programa también era dar voz, no porque sí, darle la voz a los delincuentes, si no estás tratando un problema, pues ver el otro lado del problema. Al final, de repente, si lo piensas con la cabeza fría y dices, estoy en una habitación con un tío que tiene 4 pistolas y que está zumbado. Entonces sí he sentido en algún momento, o con sicarios que están drogados y que tienen pistolas encima, sí en algún momento he sentido miedo, sí que he sentido. O sea, es absurdo, no soy una superwoman. Pero que mi vida corriera peligro, la verdad que no. ¿En qué país has sentido más miedo? ¿En Venezuela? En Venezuela. Venezuela fue bastante complicado, sobre todo también por la paranoia generalizada que hay y que nos transmitían los españoles de el miedo a que te quitaran el material, el miedo a que nos pudieran meter, no porque no nos fuera a pasar nada, pero con lo que nos costó grabar lo que grabamos, que nos pudieran quitar las imágenes o nos pudieran parar en el aeropuerto al salir y borrarnos lo que llevábamos. Entonces vivías con ese miedo constante a que te quitaran el material. Bueno, tuvieron que ser escoltados desde el aeropuerto hasta el coche. Bueno, eso es un servicio que lo quisimos mostrar en el reportaje porque es bastante curioso, porque al final en Tierra Hostil lo que hemos dicho es cuáles son los lugares más violentos del planeta, ¿no? Y ahí hemos ido. Yo he hecho América Latina sobre todo. Y en Venezuela, Caracas es una de las ciudades con más muertes violentas que hay en el mundo ahora mismo. Es un servicio que ofrecen a los turistas, que es alguien que te lleva de la puerta del aeropuerto hasta el coche solamente. Era algo como inédito y por eso lo grabamos. O sea, contratamos el servicio y lo grabamos. ¿Tienes otros lugares del mundo pensados para hacer reportajes? A ver, ahora mismo estamos en un parón, se ha terminado de emitir en Tierra Hostil y yo estoy viendo a ver por dónde van los tiros. Si se hace, probablemente se haga una segunda temporada en Tierra Hostil. Ahora mismo justo ya te digo, acabamos de emitir la semana pasada, entonces estamos viendo a ver qué es lo nuevo que hacemos. Vale. ¿Con qué fin se hace Tierra Hostil encarcelado? Bueno, encarcelados, el fin cambió sobre la marcha. Es decir, con la crisis habíamos visto que había aumentado muchísimo el número de extranjeros encarcelados en prisiones de América Latina. Era un fenómeno, diciendo, bueno, ¿y por qué pasa esto? Investigamos y era pues por las mulas, que son las personas que van a estos países a buscar droga y la traen aquí en España. Normalmente tú te imaginas que esa gente son delincuentes o gente que está acostumbrada a eso, pero nos dimos cuenta que no, que eran personas normales, que podían ser tu tío, tu hermano o tu primo, que estaban en una situación desesperada, que les habían desahuciado, les iban a desahuciar, que llevaban mucho tiempo en el paro, pero no era un perfil de gente que se dedicara a esto. De hecho, yo me acuerdo de una señora que me impactó un montón, que decía, yo solamente había visto cocaína en las películas. Cuando me pararon en el aeropuerto y abrieron la bolsa y vi lo que había, dije, mira, cocaína como en las películas, no la había visto nunca. Y cuando llegamos a las cárceles, en principio la idea del programa era ir y entrevistar a estas personas y que nos contaran su situación y por qué lo habían hecho. Cuando entramos en las cárceles y vimos la situación la vulneración tan bestia de derechos humanos que se hacía en las prisiones, cambiamos un poco el enfoque del programa y quisimos denunciar eso también, quisimos mostrar no solamente cómo estaban los españoles y sus historias y las razones por las que habían ido ahí, sino que había un montón de seres humanos que no eran españoles, que eran de los países a los que íbamos, que estaban pasando por una situación, estaban viviendo un infierno prácticamente. Entonces sí derivó un poco más en un programa de denuncia, pero en un principio ya te digo que era simplemente vamos y contamos las historias de los españoles y luego allí tiramos por, bueno, hay que contarlo y hay que denunciarlo. ¿Y en Tierra Hostil también un poco más o menos? En Tierra Hostil fue más complicado porque después de encarcelados era, ¿qué hacemos ahora? Nos hubiera encantado hacer una segunda temporada de encarcelados, pero era muy difícil porque al final no nos iban a dar permiso en las cárceles después de que habíamos sacado toda la mierda. Claro. Y entonces, bueno, sí que seguíamos queriendo hacer algo con españoles y al final entre el equipo se diseñó este formato que era, bueno, vamos a viajar a los lugares calientes del planeta y a través de los españoles vamos a contar realidades que muchas veces son casi como de guión de peli. ¿Qué te llevas de estas experiencias? Pues la verdad que la experiencia es alucinante, o sea, es alucinante. Es difícil, o sea, yo creo que tienes que estar hecha de una pasta un poco dura, no loca, pero sí es verdad que cuando ya estás acostumbrado, yo es que ya te decía que el periodismo para mí es una forma de ser, o sea,
yo creo que naces periodista, ¿no? Y acostumbrada ya a hacer tanto tiempo en callejeros, estando un poco con los desfavorecidos, entrando en lugares, pues saltando voz a gente que normalmente no suele tener voz, ya es una forma de vida y una forma de hacer periodismo. ¿Cuál era la pregunta, Romana? ¿Qué te llevas de esta experiencia? ¿Qué me llevo? Yo creo que al final suena un poco tópico, pero al final te das cuenta de lo privilegiados que somos. O sea, yo cada vez que piso el aeropuerto de Barajas digo, madre mía, o sea, es que me voy a la Gran Vía a andar y digo que aquí tenemos muchos problemas y España ahora mismo no es que esté en su mejor momento y hay cosas que son muy denunciables. Estamos tan mal, pero claro, valoras muchísimo más lo que tienes. O sea, yo valoro muchísimo más lo que tengo, me angustio menos, le doy menos importancia a las cosas. Y bueno, intento transmitir a mis hijos pues, que han nacido en un lugar privilegiado y la suerte que tienen de haber nacido en la cara buena del mundo. ¿Y la situación de tener 2 hijas no te complica un poco más hacer estos reportajes? Sí, es verdad que me complico. Yo la verdad que me organizo muy bien, me organizo bastante bien. Intento, no se puede tener todo en la vida, pero intento encontrar ahí un término medio. En Tierra Hostil sí es verdad que ha sido un poco más difícil para mi chico sobre todo y para mis padres y para mi familia. Pero ya te digo que trabajamos con un equipo de profesionales que llevan mucho tiempo haciendo esto y que minimizamos los riesgos al máximo. O sea, que yo no he sentido en ningún momento me van a matar, en ningún momento lo he sentido. Que lo he pasado mal, que para contar estas historias, lógicamente, tienes que pagar un peaje, que es entrar en una favela donde hay tiros o entrar en sitios peligrosos, sí. Pero luego yo me organizo bastante bien, los viajes, o sea, viajo, no puedes estar mucho tiempo en estos sitios, ¿sabes? Igual que en callejeros, en un barrio no puedes estar más de 6 días, 7 días, porque ya la gente acaba harta. Aquí los viajes no son muy largos tampoco, son máximo de 10 días. Entonces yo viajo, luego estoy en casa tras 3 semanas, un mes, vuelvo a viajar, me organizo bastante bien. No es fácil, no es fácil, pero la verdad que lo llevo, dentro de lo complicado que podía ser, lo llevo muy bien. ¿Crees que la televisión puede servir para algo más que entretener? Desde luego, yo creo que los programas que hacemos es un ejemplo claro. Sobre todo, bueno, Encarcelados hizo La Sexta yo creo que es una cadena puramente informativa, ¿no? Pero que muchas veces hace lo que tendría que hacer la televisión pública. Pero ya en Tierra Hostil, que haya apostado un grupo por poner un programa de periodismo, ¿no? De pura información, con cero entretenimiento, en un prime time, yo creo que es un ejemplo clarísimo de que la televisión es un medio para conseguir cosas. Y por último, ¿crees que servirán para algo estos reportajes? Es bastante... o sea, no decepcionante, ya te decía antes, en Encarcelados, por ejemplo, fue una noticia buenísima, que se cambiara la ley, que se intentaran hacer cosas, pero al final hemos tratado temas tan globales, por lo menos darnos a conocer, eso es importante, ¿sabes? Por lo menos yo, a lo mejor mucha gente aquí en España no tenía ni idea de la guerra que se está sufriendo en México, por el narcotráfico, o lo que te contaba antes de Colombia, de las bandas criminales, cuando aquí somos el segundo país consumidor de cocaína del mundo después de Estados Unidos. Por lo menos dar a conocer e informar. Que cambien las cosas es muy difícil. Hemos tratado temas muy, muy globales, de violencia, de narcotráfico, de terrorismo, que yo creo que un reportaje es muy difícil que cambien las cosas, pero por lo menos darlas a conocer yo creo que ya es suficiente. Pues muchas gracias. Gracias a ti.